Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a estas jornadas y por la presentación. Muchas gracias a Miguel Zugasa. Bienvenida a esa conferencia que se dedica a la variedad de las imágenes creadas por Louis Perret a lo largo de su carrera. Como hubo una conferencia dedicada a los dibujos de Perret, me concentro hoy a la obra pictórica del artista, que es de una técnica excelente y inconfundible y que revela la originalidad de Perret en la invención y su maestría en crear composiciones sugestivas y de gran complejidad. La importancia de Louis Perret en el arte español del siglo XVIII fue constatada ya por Cian Bermúdez en 1800, que lo elogió en su diccionario como pintor nacional de tan fino gusto, instrucción y conocimientos. La formación de Perret en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y durante 3 años en Italia correspondió a los requisitos necesarios que un artista tuvo que cumplir para poder competir en la Corte de Madrid. Además, Perret fue en su tiempo un artista muy moderno, que entendía el gusto y los intereses artísticos corrientes en la corte y que sabía, desde el primer momento, responder a ellos a través de imágenes que reflejaban la sociedad contemporánea, la diversidad y la elegancia de la moda, la revaloración de lo sensual, el refinamiento de las costumbres y las nuevas modalidades del galanteo que se podían observar en el público y en lo privado. Sin embargo, a veces expresó también una crítica social y moralizante de las nuevas costumbres y el peligro del engaño, conforme con las ideas de la Ilustración. Fue además un muy buen retratista, aunque su obra retratística es escasa. Sus retratos y autorretratos, mayoritariamente de pequeño formato, son de gran finura y sutileza, a veces enriquecidos por floreros de una perfección casi científica. También en la pintura religiosa o en la alegoría supo concebir nuevas imágenes en las que unía referencias al arte de la antigüedad clásica o de maestros como Rubens con elementos estilísticos más suaves y tenues procedentes del rococó francés. Finalmente pintó un conjunto de vistas de los puertos del País Vasco que son de una calidad extraordinaria y muestran su capacidad en la captación de los ambientes individuales de cada lugar representado y de avivarlos con sus habitantes de distintas clases sociales que se dedican a variadas actividades del ocio y del trabajo. La modernidad de Perret se revela en el cuadro del baile de máscaras, que fue el primer baile público de este tipo que se celebró en Madrid, en concreto en el Teatro del Príncipe y durante el Carnaval de 1767. El tipo de este baile siguió la tradición francesa iniciada en la Ópera de París durante el Carnaval de 1716, poco después de la muerte de Luis XIV en 1715. Ese baile fue uno de los aligeramientos de la rigurosa etiqueta que reinaba en Versailles. El duque de Orleans, regente durante la minoría del heredero del trono francés, contentó con el permiso de ese baile a los cortesanos que poco a poco se trasladaban de Versailles a París. En el mismo año de 1716, Felipe V, en cambio, prohibió esa diversión en España. Mientras los bailes de máscaras de París fueron reservados a la alta clase social, más tarde y también en España se mezclaban más las clases, aunque estaban prohibidos ciertos disfraces, como por ejemplo de los clérigos. En Madrid, en enero de 1767, cuando se inició el carnaval, se anunció en los diarios la venta con permiso superior de vestidos de disfraz, en concreto, y cito, de caretas superfinas y finas de Venecia, finas, entre finas y comunes de Barcelona, vestidos de disfraz de húngaro, armenio, marinero, arriero e inglés, y zapatos y guantes de máscara. Estos disfraces regionales y orientales aparecen en la pintura de Perret, que pintó aquí el interior del Teatro del Príncipe con sus 3 plantas de palcos, ocupados con una multitud de personajes disfrazados,
que observan todo lo que ocurre en la platea al son de los instrumentos de cuerdas que los músicos están tocando en su palco reservado. En el centro de la platea, debajo de ese palco de los músicos, vemos a un joven galán que invita al baile a una dama en tontillo y en una actitud altiva. Detrás de la pareja aparece el bastonero que marcaba el ritmo musical con el bastón. Ahí. La escena atrae las miradas atentas de los que les rodean, entre ellos un disfrazado como majo, otro como un oriental, con turbante, y otro en traje italiano con un sombrero alto aquí. En el primer término aparece uno como Pulcinella. Aquí vemos un detalle de esa figura, que es una figura de la Commedia dell'arte, junto a una estampa de la misma, que es una figura jorobada con barriga gruesa y nariz larga, perfectamente captada por Paret. Algunos de los que observan a la pareja en el centro que inicia el baile parecen escépticos, otros como el Pulcinella lo comentan o parecen burlarse de ellos, como la pareja más a la derecha. Ay. Lo que indica a qué se trata de un galanteo engañoso o de una imitación de las costumbres cortesanas afectadas. Seguramente se burlan también del tontillo ya pasado de moda y reservado a las actrices del teatro y además a las reinas en actos de representación. A la derecha aparece un personaje disfrazado como Arlequino, también figura de la Commedia dell'arte, que lleva su vestido característico de rombos de varios colores y que hace también el galán al invitar al baile a una mujer que se ríe de él junto con su compañera. A la izquierda de la escena central y del Pulcinella que vemos aquí, vemos otra figura vestida en amarillo ahí, que imita ese baile como un bufón. Más a la izquierda, otra pareja galanteando y después un grupo de distintos disfraces, entre ellos un marinero mallorquín con pantalones largos y rayados. Un pagliaccio, que es otra figura de la Commedia dell'arte que vimos aquí en otro detalle junto a una estampa de su figura con ese vestido blanco y el gorro alto. Y también ahí hay un arriero aquí. Otra figura llamativa es la disfrazada como dottore y la de un niño con perro cuya presencia en esa diversión estaba prohibida. Paret describió aquí con maestría la galantería engañosa y la burla de la etiqueta cortesana que caracterizaban los bailes en máscara públicos. Estos se podían convertirse incluso subversivos y peligrosos. Por ejemplo, en el baile de máscara de 1792 en la Ópera de Estocolmo, un grupo de disfrazados asesinó al rey Gustavo III de Suecia. En España, a partir de 1768, se celebró el baile de máscaras también en el nuevo Corral de Caño de Peral, mientras en los 5 años siguientes esa diversión popular llegó también a las ciudades de Sevilla, Barcelona y Valencia, hasta que fuera prohibida en 1773. Con el baile en máscaras se relaciona esa pequeña pintura al óleo sobre el tafetán y sin terminar, en la que Paret representó un grupo de personajes evidentemente de nobles que se prepara para un baile de máscaras. La dama en el centro, tocada con un turbante que ya lleva su máscara, recibe de su compañera una capa corta con mangas abiertas, mientras le espera el caballero a la derecha vestido a la francesa con casaca, peluca y tricornio. Aquí vemos los detalles de ambos cuadros. Bueno, lo más llamativo en esa pintura es, sin embargo, aquí vemos esas dos figuras que llevan casi el mismo traje con esas mangas bombachas y por eso se relacionan entre sí de la fecha, en mi opinión. Aquí vemos otra vez la pintura entera
Y lo que a mí me interesa enseñar es el interior suntuoso que parece a un palacio y que es de una arquitectura bastante compleja, con altas pilastras y grandes cortinajes, mientras en un pedestal elevado de piedra reposa la figura escultórica de un león. Por un lado, estos adornos clásicos ennoblecen esa escena de género. Por otro lado, el león, como símbolo de la fortaleza, situado precisamente encima de la protagonista, podría acentuar aquí también un contraste a las máscaras que implican el galanteo y los amoríos engañosos y en general la fragilidad de la virtud femenina. Un interior palaciego de una arquitectura parecida aparece en ese dibujo Baile en un palacio que vimos a la derecha. Aquí se trata de una gran sala de entrada de considerable altura, casi vertiginosa, con una escalera que conduce a otra sala indicada por una puerta aquí a la derecha. Ahí. Este interior es de una arquitectura algo confusa y enriquecida por cortinajes y elementos clásicos como un gran vaso. Ahí. Es un concepto espacial que recuerda un poco a las estampas de los Carceri di Piranesi, y que como estos sugieren grandeza y a la vez el desorden y la confusión como de un laberinto, que aquí contribuye al carácter de las complicidades y los enredos tramposos propios de los galanteos. También el brasero, ahí, encendido y rodeado por dos mujeres y un joven, alude a los amoríos y adulterios que se podían desarrollar durante un baile. Las figuras representadas son nuevamente nobles según se deriva del suntuoso interior y de la elegancia y en el movimiento de los personajes, aunque llevan los trajes populares de los majos, con redecillas y adornos en las pegaduras de las mangas, que eran muy buscados por los nobles, ya que les permitían comportarse con algún más libertad. Mientras al fondo, en la escalera, un majo galantea con una dama que lleva un vestido similar al de la dama en el cuadro que vemos a la izquierda, con mangas bombachas aquí y una capa corta de mangas abiertas. También en esta escena, en la que Paret caracteriza perfectamente el galanteo, se observa una crítica sutil y moralizante del artista, que correspondió con las ideas de los ilustrados de la corte, como veremos más adelante. Paret representó también como uno de los primeros pintores españoles el tema de la carta, que firmó en 1772. Es un asunto que remonta al siglo XVII y con el que se tematizó la mujer caída o el adulterio. Con esta connotación, ese tema fue representado, por ejemplo, por Juan Vermeer en dos de sus pinturas de este asunto. A la izquierda vemos la mujer leyendo una carta ante una ventana abierta que alude a la libertad ansiada por la joven que está leyendo la carta de un amante. A la derecha es una joven precinta que ha recibido una carta de un amante y que aquí indica a un adulterio. Ambos cuadros implican la cuestión por el contenido de la carta y la reacción o respuesta de la joven. Tal cuestión por los pensamientos era muy buscada más tarde en el arte francés del siglo XVIII, pues animaba la fantasía del espectador, que era una de las intenciones principales en el arte de ese siglo. Por eso, el tema de la carta fue representado también por artistas franceses como Fragonard, que vemos aquí a la izquierda y que ya es de una carga erótica más pronunciada. A la derecha, un ejemplo español posterior a Paret, que es la carta de Camarón del Museo de Bilbao, que incluye, como en el cuadro de Paret, la mensajera de la carta. La pintura de la carta de Paret presenta una escena compleja que se sitúa en un jardín decorado con una fuente y un vaso de piedra de aire clásico ahí. La protagonista, una dama joven, se ha levantado de su elegante sillón de terciopelo azul para leer una carta que acaba de recibir de su criada, que por su parte recibió del remitente unas monedas de oro. Mientras ésta se ha sentado en una silla de madera sencilla con las monedas en su legazgo
En la silla azul sobre la que se desliza la capa de la dama bordada y forrada de piel, queda el sobre de la carta y la caja de oro de las monedas. La joven viste una polonesa que era de moda a partir de 1770, bordada con cintas de plissé y flores, entre ellas unas rosas que simbolizan el amor. El tocado azul está bordado de hilos de plata y adornado con plumaje y también con rosas. Algunos elementos confieren al vestido un aire teatral, en concreto el cuello de encaje a la antigua, que hace juego con las mangas y los adornos en los pegados de las mismas, de las que caen unas cintas. A los pies de la joven, una guitarra, la partitura de un fandango, que creo que es, y una máscara, en concreto un volto, que es una cara fingida femenina con agujeros para los ojos. La máscara suele simbolizar el engaño, la guitarra, la vanidad de los placeres humanos. Y es evidente que estos objetos implican también aquí una advertencia de los peligros de los galanteos. Esta connotación de vanidad se encuentra también en este dibujo creado por Paret hacia el mismo tiempo. Muestra a una mujer vestida de maja y tocando la guitarra, a la que se ha acercado un caballero fumando. El fumar simbolizaba tradicionalmente la vanidad de los placeres terrenales, por ejemplo, en la pintura de género del siglo XVII como del Teniers. En el dibujo de Paret, ese significado de la vanidad se evidencia en el cuadro ovalado que representa a San Jerónimo meditando sobre una calavera. Debajo de este cuadro aparece otra vez una máscara que nuevamente podría aludir al engaño. Paret desarrolló entonces un lenguaje pictórico que le sirvió para expresar una crítica social en distintas escenas de la vida cotidiana. Este concepto se puede observar también en ese cuadro de la tienda, que es un asunto casi único en la pintura española del siglo XVIII y que muestra nuevamente la originalidad de Paret en la invención y su modernidad. Es una de 3 obras sobre tabla que Paret pintó entre 1772 y 73 para el infante Don Luis. Entre ellas se encuentran también La Puerta del Sol, que se conserva en el Museo Nacional de La Habana y que es una de las raras representaciones de esa iglesia, y El Paseo en un parque, que es de paradero desconocido. En su primera mención en el inventario del infante, el cuadro de la tienda se llamó La Tienda de Geniani, refiriéndose a la célebre casa madrileña del mercader italiano José Geniani, situada en la cercanía de la Puerta del Sol, donde en ese tiempo había tiendas de todo tipo de moda frecuentadas por los nobles madrileños. Geniani vendió mercancías importadas como telas, joyas, relojes y vajillas, incluso libros. Según el poeta Nicolás Fernández Moratín, vendió también y secretamente condones como objeto de lujo y costoso y buscado por la aristocracia y la burguesía para evitar la pregnancia y el contagio del sífilis. El cuadro de Paret muestra el interior de esta tienda, en la que se encuentran tras el mostrador 3 hombres pertenecientes a la misma y un cliente leyendo un escrito, tal vez un diario. Delante del mostrador, una dama mira un precioso tocado observado por su sirvienta que cuida a su hijo. Un caballero adinerado y vestido elegantemente con una casaca forrada de piel tiene la mirada clavada a la dama mientras saca unas monedas de su bolsillo para pagar el objeto elegido por la dama. Los enseres expuestos en esa tienda son de lujo. Por ejemplo, el precioso reloj de oro con ricos adornos de rocalla y de flores. A su lado, sobre un papel azul abierto que contiene varias cintas de encaje. En lo alto está colgado una tela azul y 2 sombreros de hombre y de mujer. El primero es de un tipo de alas anchas que desde 1766 estaba prohibido, porque ocultaba la cara y con ello la identidad del portador. A su lado 3 máscaras, en concreto una blanca que formaba parte del vestido de la bauta, consistente además de un tricornio negro y una capa negra con esclavina, y esa máscara blanca que servía
a la aristocracia para salir de incógnito. La máscara negra es nuevamente un volto, esa cara femenina fingida, y la tercera es una cara barbuda. Las tres máscaras situadas precisamente encima de la dama parecen indicar nuevamente al peligro del engaño o de un adulterio y contrastan aquí con un gran guardo que representa, parecido al dibujo que acabamos de ver, una escena religiosa, ¿no? Aquí la Virgen con el niño que simboliza habitualmente la virtud femenina. A los pies de este cuadro hay una pequeña botella y dos recipientes de cristal que, según la simbología tradicional, aluden a la fragilidad de esa virtud femenina. Debajo de ellas, una puerta cerrada con una cortina, por la que se ve, sin embargo, una espada que podría advertir en ese contexto del peligro tal vez de un duelo. A la izquierda hay una urna, gran urna, ¿no?, funeraria ornamental. Con todo ello parece que también aquí los objetos tienen un significado simbólico, incluso el reloj, que se refiere tal vez al paso del tiempo y por lo tanto a la vanidad de los placeres terrenales y también de la belleza, ¿no?, femenina. Los asuntos de la pintura de género de Paret, que representan escenas complejas y refinadas de la vida cotidiana, implican connotaciones simbólicas y una crítica moralizante conforme a las ideas de los ilustrados de la corte, que seguían la máxima de la razón, ¿no?, y que excluían a las potencias humanas contrarias a esta, como las pasiones. Paret representó la sociedad y sus variadas ansias, por ejemplo, por el lujo, pero también por la libertad de la rígida etiqueta de la corte, de la que disfrutaba la clase popular. Sus pinturas implican, sin embargo, una sutil advertencia de esas ansias y también de los vicios como el galanteo engañoso. Con ello, sus composiciones anticipaban los asuntos representados más tarde, por ejemplo, por Goya y los hermanos Bayeu, en los cartones para tapices que culminaron en la serie de aguafuertes de los caprichos de Goya. Paret incluso transfirió a su tiempo un motivo tradicional del voyeurismo en esa pequeña pintura joven dormida en una hamaca que insinúa un lugar tropical, acaso Puerto Rico, y que invita a la mirada del espectador masculino a este espacio de ensonación erótica. De un alto grado de sensualidad, de un aire licencioso como las pinturas correspondientes de François Boucher, son estos dos cuadros emparejados que representan la alegoría del triunfo del amor sobre la guerra, en los que unas hornacinas pintadas al estilo renacentista, adornadas con guirnaldas de rosas y otras flores, unos niños desnudos se estiran sobre las sábanas sedosas y juegan el uno con dos palomas blancas, que son atributos de Venus, la diosa del amor, y que le identifican como Cupido. El otro tira una flecha con tres rosas, también símbolos del amor. El triunfo del amor sobre la guerra se simboliza también en la corona de laurel, en objetos militares como el escudo al fondo, hay el bastón de mando y el plumaje de un yelmo. Hay. Paret representó la sociedad de su tiempo, también en escenas festivas y de la corte real, como en el cuadro de Carlos III comiendo ante su corte, y en el gran cuadro de las parejas reales que representa la fiesta hípica celebrada en Aranjuez en la primavera de 1770, presidida por Carlos III y la princesa María Luisa de Parma, representados en el segundo palco ahí de la fachada de ese palacio. Mientras al frente, como acabamos de oír, de las parejas corrieron el príncipe Carlos, futuro Carlos IV, el infante don Gabriel, el infante don Luis Antonio y el duque de Medina Sidonia. Estos personajes se han identificado también en el cuadro de Paret, y aquí se revela su maestría como retratista, pues logró con pocas pinceladas de captar perfectamente lo más característico de los rasgos faciales si se los compara con correspondientes retratos pintados por otros artistas. Aquí el retrato del duque de Medina Sidonia con su marcado labio inferior sobresaliente.
el del infante Don Luis, con su característica nariz de águila, o el del príncipe de Asturias, con su rostro suave, la nariz larga y el labio inferior sobresaliente. El público de la fiesta está distribuido en este cuadro por 3 zonas. A la izquierda, la clase popular y el clero, que observan tranquilamente la ceremonia. En el centro, miembros de la misma clase y la guardia, que intenta calmar una riña. Y a la izquierda se reúne la aristocracia llegada con elegantes carrozas. En esta zona sobresale la elegante figura de una aristócrata vestida en blanco, que compite con otra que vemos a la derecha, que viste una bata negra con ricos adornos, entre ellos un precioso reloj. También en otras de estas figuras se aprecia la maestría de Perret en la descripción de la moda y la caracterización de los personajes a través de una gran variedad de expresiones de las caras y de refinadas y elocuentes actitudes. Las mismas calidades se observan en el cuadro grande y el complejo de la jura de Fernando VII como príncipe de Asturias, que muestra ese acto celebrado según la tradición en la iglesia gótica del monasterio de San Jerónimo el Real en el Prado, en el que después de la celebración de la Santa Misa, cada uno de los presentes prestó juramento ante el cardenal Lorenzano, que está representado en el centro del fondo, y después besó las manos de los reyes y del príncipe situados a la derecha del altar. También aquí se aprecia la maestría de Perret en el retrato, por ejemplo, en los de los reyes y del príncipe con el marqués de Santa Cruz a la izquierda, que fue el mayordomo mayor. Aquí, a continuación, un retrato del duque de Alba. También es maestral la caracterización de los miembros de la Cámara de Castilla y la captación de la edad avanzada en esa cabeza de perfil. O aquí la reunión relajada, ¿no?, de los grandes que aprovechan ese encuentro para intercambiar sus pensamientos, así como una conversación de ellos. La obra retratística de Perret es escaso, aunque de una exquisita calidad y de gran originalidad. En este autorretrato, Perret se representó en un estudio con la paleta a sus pies y con un cuadro de un naufragio al fondo. También el pañuelo en su mano es un atributo habitual de los pintores. El artista aparece sentado en un elegante sillón al estilo de Luis XV y elegantemente vestido con un traje con accesorios de la moda de los majos, como los adornos en la pegadura de las mangas de la casaca, o la redecilla y la faja, así como el sombrero de alas anchas que está a la izquierda con un cordoncillo. Aparece en postura de la melancolía, que desde la antigüedad caracteriza al genio artístico y cuya iconografía tradicional se estableció en la estampa Melancolía de Durero. En la postura de la alada figura femenina, en la que se expresa la incapacidad humana de alcanzar en las ciencias, artesanías u otra actividad la perfección divina. Perret se muestra conforme a la tradición humanista también en los bustos clásicos ahí de Sócrates. Uno es este Sócrates y el otro probablemente Platón, el maestro de Sócrates. Y también en los libros ahí que manifiestan sus profundos, ¿no?, conocimientos adquiridos en Italia, así como que el arte es capaz de llegar a la sabiduría. Sin embargo, el estado melancólico fue relacionado también con el destierro de Perret a Puerto Rico en 1775, al que fue condenado poco después del inicio de su trabajo para el infante Don Luis, aparentemente, como sabemos, por haber sido involucrado en los amoríos del infante. También el estilo del paisaje de naufragio representado en el cuadro del fondo, parecido al de la isla puertorricana, y por el gran mapa que está en la mesa a la derecha, han respaldado esa relación de su destierro. Tal vez el busto de Sócrates, que fue condenado a la muerte después de un dudoso proceso,
expresaba que Paret se vio desterrado injustamente. También el naufragio, que era un asunto frecuente del ideario de la sublimidad, en el que se expresaba la dominancia de la naturaleza sobre el hombre, pudo aludir a la impotencia del artista ante la condena al destierro. Este autorretrato es, por tanto, una obra compleja de varias connotaciones de un nivel tanto universal como personal, y por sus evidentes referencias biográficas es un autorretrato de un aire ya prerromántico. Se considera autorretrato también este cuadro firmado por Paret el 24 de enero de 1776 en Puerto Rico. Representa al artista como jíbaro, como se denominaba en Puerto Rico en el siglo XVIII a los campesinos nómadas y indómitos. Paret representó, por lo tanto, como marginado de la élite de la sociedad cortesana a la que había pertenecido en Madrid y como artista. Sin embargo, el vestido es también un disfraz, ya que es de seda, elegante, mientras su postura de contraposto también es elegante. Al representarse de esa manera inconvencional y a la vez digna, manifestó su libertad artística y su emancipación de las normas académicas. Ajeno de estas normas es también el carácter caprichoso del paisaje marítimo, que incluye esa placa de piedra elevada y invadida por hierba como una ruina clásica, que lleva la firma del artista. El capricho siempre ha sido un género en el que los artistas podían crear obras puramente de su invención, lo que no podían hacer en obras encargadas. En el autorretrato vestido en azul, pintado a la vuelta a España, cuando se ha establecido en Bilbao, se sitúa nuevamente en un paisaje marítimo con la partida de un barco en un mar revuelto. El artista aparece sentado en un banco de piedra señalado hacia el barco, como si quisiera recordar su propio viaje por mar. El colorido azul de su vestido elegante y ricamente adornado, con casaca forrada de piel, hace un espléndido juego con el colorido del mar. Llaman la atención los zapatos de seda azulada con hebillas de oro y plata y con tacones rojos, que en tiempos de Luis XIV eran un distintivo de los miembros varones de la familia real y de la nobleza, introducido por el propio rey, que ahora formaba parte de la moda burguesa, igual que el elegante bastón, aquí con borlas de hilos de oro. La gran carpeta del cuero y de bordes pintados en oro contiene unos dibujos, en uno de los cuales Paret trazó su firma. Es un autorretrato noble, en el que Paret evidentemente manifestó que recuperó de todo su autoridad e importancia como artista. Así, los tres autorretratos reflejan las distintas estaciones de ese forzado viaje del artista y revelan su personalidad fuerte y su libertad como condiciones imprescindibles para la creación de obras tan originales y complejas como las suyas. A la vuelta Paret pintó también esos retratos de su familia, de gran delicadeza y ambos vistos a través de una ventana pintada. El retrato de su esposa, María de las Nieves Micaela Foldinier, lleva una inscripción griega que indica nuevamente la formación académica del artista. La modelo viste una bata polonesa guarnecida de piel y con adornos dorados que se sitúa en un interior de un carácter caprichoso. Está pensativa, pero sonriendo y feliz y absorbida de la música que está tocando con la caja musical, que incluso atrae a un canario. El retrato de las hijas de Paret a la derecha presenta un carácter clásico, primero por el aire arcádico del paisaje, con rocas y una columna invadidas por hojas verdes que indican a lo pasadero de los monumentos y a la vanidad. En ese paisaje, las hijas del artista, vestidas con unos paños a estilo clásico, parecen a pequeños cúpidos y transmiten su naturaleza y su felicidad ingenua. También la inscripción de relieve contribuye al carácter clásico del retrato, mientras el florero, como elemento del rococó, sugiere la frescura de la naturaleza.
El juego con el perro, sin embargo, es un detalle del ideario ilustrado, según el cual el juego de los niños con animales o con pájaros formaba parte de la educación infantil. Son de la misma calidad y connotación que el florero en ese retrato de las hijas de Paret, los dos floreros del Museo del Prado. Este género servía en el siglo XVIII de incitar los sentidos y de refinar el gusto y los sentimientos. Paret los describió con una precisión casi científica. Destaca el gran naturalismo en la representación de los pétalos que brillan en la luz, despojado de todo sentido simbólico que marcaba los floreros en el siglo XVII. De la misma delicadeza es ese pequeño cuadro religioso de Virgen con niño, en el que el niño presenta unos rasgos parecidos a la hija mayor de Paret, que aquí tal vez ha servido de modelo. También implica el amor maternal que se expresa en los retratos de la esposa y las hijas del artista. En el retrato de las hijas de Paret vimos la capacidad de Paret en la creación de paisajes sugestivos que culminó en este conjunto de vistas de los puertos del País Vasco, encargado por Carlos III para el príncipe de Asturias. Muestran ambientes parecidos que los paisajes de Claude Joseph Vernet, pero representan lugares precisos de la costa que Paret representó con toda precisión topográfica conforme a las ideas de la Ilustración de documentar las peculiaridades del país y su prosperidad. Las figuras que habitan esos paisajes son miembros de la alta clase social, disfrutando de una excursión marítima, como en esa vista de Portugalete, o paseando por los puertos, como en la vista Arenal de Bilbao, en esa versión de la National Gallery. Pero también representan a comerciantes que reciben su mercancía, como en la versión del Arenal de Bilbao del Museo del Bilbao. Y también hay aldeanos, pastores, lavanderas, marineros o pescadores que se dedican a sus distintos trabajos y que descansan y aparecen en actitudes sencillas y gráciles, como en esta vista de Fontarabia, obra partida posteriormente en estos dos fragmentos. En otras de estas pinturas de Paret, como en la espléndida vista de Bermeo, que es una composición de mayor complejidad, se refleja esa vida ágil y armoniosa de los pescadores de esa región. Paret se dedicó también a un asunto histórico-alegórico en esa excelente pintura que le reportó el título de académico de mérito en 1780. Es la primera obra documentada del artista después de su vuelta de Puerto Rico y fue denominada por Cian Bermúdez la circunspección de Diógenes cuando sus amigos disfrazados intentaron distraerle del estudio. Según esta interpretación, la obra representa al filósofo griego Cínico, que fue exiliado de Sinope, su ciudad natal, y se trasladó a Atenas, donde se convirtió en un discípulo de Antístenes, el más antiguo alumno de Sócrates. Consideró virtud la pobreza extrema, vivía en una tinaja y caminaba de día por las calles con una lámpara encendida, buscando a hombres, según decía. En la escena de Paret, el protagonista está sentado a la derecha, mientras sus amigos están interpretados desde la primera monografía sobre el artista redactada por Delgado, como los vicios según la iconografía de Ripa, esa obra estándar publicada en 1597 y reeditada numerosamente. No voy a entrar aquí ahora en esa compleja interpretación aceptada hasta hoy día, ya que me gustaría llamar la atención a la captación maestral del ambiente nocturno y a la representación de gran naturaleza de la luna llena, que Paret pudo estudiar de sobra durante su vuelta por mar de Puerto Rico, por ejemplo. A la vez creó otra fuente de luz por medio de un brasero que ilumina desde abajo el grupo central de los asistentes hasta la parte inferior, ¿no?, del baldaquino. Eso me interesa señalar porque en realidad esto es un recurso
que ha utilizado Mengs en su cuadro de la adoración de los pastores, en el que el niño Jesús es la fuente de la luz que ilumina a su alrededor hasta los ángeles. Y está señalado precisamente Mengs a esa luz, ¿no? A esa luz misteriosa a través de su mano elevada. Mengs pintó este cuadro en Roma en 1771 y 1772 para la sala de vestir de Carlos III y fue uno de los cuadros favoritos del rey e inspirado en el cuadro del mismo asunto llamado La Noche de Correggio que vimos a la derecha. Este cuadro de Correggio estaba en la colección del elector Augusto de Sajonia, en cuya corte Mengs había trabajado. Es posible que Paret quisiera conmemorar a Mengs, que había fallecido precisamente en el año anterior, en 1779, a través de ese detalle. Voy a terminar con 3 cuadros religiosos en los que mejor se puede conocer la manera de Paret de emplear elementos de la antigüedad clásica. La primera es la Invención de Santa Cruz, pintado para José Domingo Cortázar en Bilbao y su capilla familiar. Ese tema poco frecuente en la pintura se refiere a la historia de Santa Elena, madre del emperador Constantino, que fue a buscar en Jerusalén la cruz en la que murió Cristo. Mandó llamar a los sacerdotes más sabios y consiguió encontrar el lugar de la crucificación. Pero como no sabían distinguir la cruz de Cristo de las otras dos, llevaron a una mujer agonizante que al tocar la primera y la segunda cruz se agravó y al tocar a la tercera cruz se recuperó su salud. Santa Elena y el obispo de Jerusalén, San Macario, y miles de devotos llevaron la cruz por las calles de Jerusalén. Paret representó el momento en el que la enferma reconoce la cruz de Cristo levantado por un ayudante y un soldado, mientras Santa Elena y el obispo San Macario observan la escena. La figura de la enferma está inspirada claramente en la escultura de la Ariadna dormida en los Musei Vaticani, de la que existía una versión en la colección de Cristina de Suecia que fue enviada a España en 1724. El que levanta la cruz, en cambio, recuerda los modelos musculosos, ¿no?, de la obra de Rubens, por ejemplo, en la adoración de los reyes magos que en tiempos de Paret se encontraba en la colección real. También parece que el modelo del natural utilizado por Paret para esta figura tuvo que imitar otra escultura emblemática de la antigüedad, que fue el Discóbolo de Mirón, de hacia 460 a.C., que presenta esa postura del torso y de los brazos que observamos en la figura de Paret. De esta estatua existía solamente el torso que vemos a la izquierda, que fue restaurado como guerrero herido en el siglo XVII y expuesto en los museos capitolinos en 1734, donde todos los que han viajado a Italia, los artistas podían estudiarlo. Precisamente en 1781, fecha del cuadro de Paret, se descubrió en Roma, en la Vía Palombara, la primera copia de la escultura original que vimos a la derecha. Aquí una imagen del torso de esta escultura, cuyo torso y brazos corresponden con la estatua del torso restaurado que Paret pudo conocer durante su estancia en Italia y que pudo inspirar la figura del asistente en su cuadro de la Invención de la Santa Cruz. Esta otra pintura pintada por Paret para la iglesia parroquial de Santa María en Larrabezúa, inaugurada en 1784, representa el martirio de Santa Lucía de Siracusa, que, como ya saben, traicionada por su hermano por ser cristiana, murió a través de la espada que atravesó la garganta, momento representado por Paret. El cuadro presenta a la izquierda nuevamente una figura rubensiana, ¿no?, y en una postura clásica que aquí recuerda al torso Belvedere. Aquí he puesto una imagen del dibujo de Goltzius,
pues representa precisamente el torso en la misma perspectiva que la del verdugo de Paret, y que indica que Paret dispuso tal vez de un dibujo propio de esa escultura en esa misma perspectiva. No conocemos dibujos suyos de Italia, ¿no? También la figura de la santa presenta un elegante contrapuesto. Estos elementos clásicos se unen de una manera armoniosa con el carácter suave y delicada de la santa y de su rostro, aquí en expresión del éxtasis, así como el colorido, ¿no?, tenue de los paños sedosos de su vestido. Los dos sacerdotes paganos ancianos a la derecha presentan también un carácter rubensiano realmente, como vemos en esa comparación con uno de los reyes de la adoración citada. Termino con estos dos cuadros de la capilla de San Juan del Ramo en la iglesia Santa María de Viana, que son unas de las últimas pinturas realizadas por Paret en Bilbao y que representan como una especie de díptico la aparición del arcángel Gabriel a Zacarías, que promete descendencia a él y a su mujer Isabel, hasta entonces estéril, y que será el futuro San Juan Bautista, precursor de Cristo por su predicación. Y a la derecha la visitación de la Virgen a Santa Isabel, que presenta a la Virgen recién precinta de Jesús, visitando a su prima Isabel, precinta de 6 meses de San Juan. Ambos cuadros, que son de una extraordinaria calidad técnica y compositiva, presentan unos estilos algo diferentes. El del asunto de Zacarías en la cronología, ¿no?, histórica anterior a la visitación, es de un estilo que imita el barroco tardío, por medio de una composición marcada de diagonales, cargada de elementos arquitectónicos casi barrocas, como las 2 columnas, ¿no?, que se elevan hacia el cielo, y el movimiento circular del cortinaje. El cuadro de la visitación, en cambio, presenta un estilo neoclásico, que fue introducido al arte español por Antón Rafael Mengs y que se caracteriza aquí por la disposición de las figuras en el primer término, como en un friso, coronados por el ángel representado aquí de frente, al contrario del ángel de la pareja que aparece en 3/4, ¿no?, y en diagonal. También el portal a la derecha presenta un estilo clásico en este cuadro de la visitación. Es evidente que Paret, conocedor perfecto del arte clásico y de maestros antiguos, se sirvió de estos estilos diferentes para marcar esa cronología histórica. A la vez, empleó los distintos estilos bajo aspectos puramente estéticos, como un historiador del arte. Todo ello manifiesta la gran relevancia de Paret en el arte del siglo XVIII, así como su manera inteligente, refinada y sutil de servirse de su fino gusto, instrucción y conocimientos según las palabras de Ceán. Muchas gracias.